Imagina despertar cada mañana no con la esperanza de un nuevo día, sino con la certeza de que podrías morir antes del atardecer. Así era la vida real de un gladiador en la antigua Roma. Olvida las películas. La realidad era mucho más cruda, más violenta y sorprendentemente más compleja. Los gladiadores no eran simplemente guerreros salvajes, lanzados a una arena para pelear hasta la muerte. Eran parte de un elaborado sistema de entretenimiento y control social. En muchos casos, ni siquiera eran voluntarios. La mayoría eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados. Pero también había quienes, libres y desesperados por fama, fortuna o comida, se ofrecían como gladiadores voluntarios. Desde el momento en que eran comprados por un lanista, el dueño de una escuela de gladiadores, su vida dejaba de pertenecerles. Eran llevados a un ludus, donde comenzaba su verdadero infierno. Entrenamientos extenuantes, castigos brutales y una disciplina férrea, que buscaba transformar cuerpos ordinarios en máquinas de matar. Pero no era solo fuerza bruta. Los gladiadores eran entrenados estratégicamente. Cada uno pertenecía a una clase distinta: murmillo, retiarius, secutor, entre otras. Cada estilo tenía sus propias armas, técnicas y debilidades. Por ejemplo, un retiarius combatía con una red y un tridente, ligero y rápido, ideal para enfrentar al más pesado y protegido secutor. Las peleas no eran al azar. Eran espectáculos cuidadosamente diseñados para entretener a miles de espectadores. A pesar del sufrimiento, algunos gladiadores lograban lo impensable: fama. Se convertían en ídolos del pueblo, más populares que muchos políticos inclusive. Sus nombres eran coreados, sus rostros pintados en muros, y sus hazañas cantadas en tabernas. Pero detrás de esa gloria había cicatrices, huesos rotos y la constante amenaza de muerte. En el ludus, la jornada comenzaba antes del amanecer. Los gladiadores comían una dieta alta en carbohidratos, basada en cebada y legumbres. Por eso los romanos los llamaban ordearii, los comedores de cebada. Aunque uno podría pensar que se alimentaban como atletas modernos, la verdad es que su dieta estaba pensada para engordarlos levemente. Esto se debía a que una capa extra de grasa protegía los órganos vitales de cortes profundos. Era una estrategia macabra para que sobrevivieran más tiempo, y así prolongar el espectáculo. Los entrenamientos eran brutales. Usaban armas de madera más pesadas que las reales, para fortalecer los músculos. Día tras día, bajo el sol o la lluvia, practicaban movimientos una y otra vez hasta que cada golpe se volvía automático. El doctore o entrenador no toleraba errores. Un mal paso podía significar la muerte en la arena, y lo sabían. Fallar en el ludus se pagaba con látigos, o con algo peor. A pesar de las condiciones, los gladiadores no vivían del todo aislados. Tenían vínculos, compartían dormitorios y se curaban entre ellos. A veces formaban amistades profundas. Algunos incluso tenían esposas e hijos. En ocasiones, el público los veía como más que luchadores. Eran símbolos de valentía, resistencia y honor. Por eso cuando uno moría en combate, no era raro que recibiera un entierro digno, pagado por los propios compañeros o por fanáticos. Cuando llegaba el día del combate, el ambiente en la ciudad se transformaba. Los juegos eran eventos esperados con euforia. Las multitudes se reunían desde temprano en el anfiteatrum, como el famoso Coliseo. Gritaban, apostaban, comían, y se preparaban para ver sangre. El espectáculo no comenzaba con los gladiadores. Primero venían las ejecuciones públicas, luego las cacerías de animales exóticos. Finalmente, los combatientes más esperados salían al centro de la arena. Antes de luchar desfilaban frente al emperador o el organizador del evento, saludando con la célebre frase: Ave César, morituri te salutant, que quiere decir: Salve César, los que van a morir te saludan. Aunque en realidad, esta frase solo se ha documentado en el caso específico de gladiadores condenados a morir, no fue una costumbre general. El momento del combate era el clímax de todo el espectáculo. Pero a diferencia de lo que muchas películas muestran, las peleas no eran siempre a muerte. Entrenar y mantener a un gladiador costaba dinero, y perder uno en cada combate era un mal negocio. En muchos casos el enfrentamiento terminaba cuando uno de los dos caía herido, rendido o simplemente era incapaz de continuar. Entonces todo quedaba en manos del organizador del espectáculo, o incluso del público. Si el gladiador derrotado había luchado con honor, era posible que se le perdonara la vida. El gesto del pulgar, tan famoso en la cultura popular, sigue siendo motivo de debate entre los historiadores. No está del todo claro si el pulgar hacia arriba significaba muerte o perdón. Lo cierto es que las decisiones eran rápidas, influenciadas por la emoción del momento. Si el veredicto era la muerte, el gladiador debía aceptarla con dignidad.
No se le permitía suplicar ni llorar. Caía de rodillas, ofrecía el cuello, y el vencedor le daba el golpe final. A veces un asistente se encargaba de rematarlo con un martillo en la cabeza, para asegurar que estaba muerto. Luego su cuerpo era retirado con un gancho, mientras el siguiente combate se preparaba. Para los que sobrevivían el premio era incierto. Algunos recibían palmas, coronas simbólicas, monedas lanzadas por el público o incluso su libertad. Aunque eso último era raro. Para obtenerla un gladiador debía acumular años de servicio, victorias y la aprobación del organizador. Cuando eso ocurría se le entregaba una espada de madera llamada rudis, que simbolizaba su liberación. Pero incluso entonces algunos decidían seguir luchando. Y lo hacían porque fuera de Ludus, no todos encontraban un futuro mejor. Algunos ya no sabían hacer otra cosa que pelear. Había casos extraordinarios. Gladiadores que alcanzaban tal fama que sus nombres se grababan en copas, grafitis, e incluso en epitafios. Algunos eran patrocinados por nobles o por el propio emperador. Otros vivían romances con mujeres ricas, escandalizando a la alta sociedad. Entre ellos algunos nombres de origen espartano o griego destacaron con fuerza, como Espartacus, el más célebre de todos, líder de una rebelión de esclavos que hizo temblar a Roma, o Crixus, también de probable origen tracio pero asociado a esa misma revuelta. Aunque no todos eran literalmente espartanos, su recuerdo ha quedado vinculado a la valentía y al espíritu de lucha que caracterizaba a los guerreros de Esparta. Pero no dejaban de ser prisioneros. Adorados, sí, pero también heridos, esclavizados, usados como piezas en un juego de poder y entretenimiento. Pocas personas hoy imaginan que detrás de la arena había todo un mundo logístico, económico y político. Las luchas no solo entretenían al pueblo, servían para calmar tensiones sociales, ganar favores y exhibir poder. Un político que organizaba juegos generosos y sangrientos podía conquistar al público mejor que con discursos. Era la famosa época del panem et circenses, pan y circo, mantener al pueblo alimentado y distraído para evitar rebeliones. Los ludío juegos podían durar días enteros, con decenas de combates y espectáculos continuos. Se necesitaban decenas de gladiadores bien entrenados, y para eso existía toda una industria de escuelas, médicos, armeros, carpinteros y contables. Un lanista exitoso era un hombre rico, aunque de bajo estatus social. Aún así muchos senadores despreciaban a los gladiadores como infames, hombres sin honor, aunque luego fueran los primeros en asistir a los juegos. Para los combatientes, cada cicatriz era una medalla, pero también una amenaza. Las heridas mal curadas podían infectarse. Algunos gladiadores morían en el Ludus, sin llegar nunca a la arena. A pesar de eso, la esperanza no desaparecía del todo. Había médicos especializados, y ciertos ludí incluso contaban con rudimentarios servicios de rehabilitación. No era por compasión, era para que el negocio no se perdiera. Fuera del combate, el gladiador seguía siendo un objeto de fascinación. Se vendían figurillas con su imagen, se escribían poemas inspirados en sus hazañas, e incluso había mujeres que pagaban por pasar la noche con ellos. El sudor y la sangre de los gladiadores se consideraban afrodisíacos o mágicos. Algunos relatos indican que mujeres recogían la sangre de un gladiador muerto, para usarla como poción medicinal o en rituales de fertilidad. Pero por más fama o deseo que generaran, la realidad era ineludible, su vida no les pertenecía. Estaban marcados por la violencia. Muchos no vivían más de 30 años. Los que sobrevivían más tiempo lo hacían a costa de su cuerpo y su mente. La gloria de la arena era efímera, y el olvido siempre estaba al acecho. Con el paso del tiempo el mundo de los gladiadores comenzó a cambiar. El cristianismo, al expandirse por el imperio, trajo una nueva mirada sobre la vida humana, sobre el sufrimiento y sobre la brutalidad de los espectáculos. Muchos obispos alzaron la voz contra los juegos. Aunque al principio fueron ignorados, la presión social creció. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino prohibió oficialmente los combates de gladiadores entre condenados, aunque no los eliminó por completo. Los juegos siguieron, pero con restricciones cada vez mayores. El golpe final llegó con el emperador Honorio, quien según registros, los prohibió definitivamente en el año 404, tras la muerte del monje Telémaco asesinado por la multitud al intentar detener un combate en pleno anfiteatro. Así terminó una era. No de golpe, sino de forma gradual. Los gladiadores desaparecieron, pero dejaron una huella imborrable en la historia de Roma. No como simples luchadores, sino como símbolos de una sociedad compleja, contradictoria y profundamente marcada por el espectáculo del sufrimiento. Hoy el mito del gladiador sigue vivo. En películas, videojuegos y novelas, seguimos fascinados por su figura, pero pocas veces miramos más allá del casco brillante, o del rugido de la multitud.
La vida real de un gladiador fue una mezcla de miseria, violencia, gloria y resignación. Un destino impuesto a muchos, y elegido por unos pocos. Detrás de cada combate hubo una historia. Detrás de cada lanza un miedo. Y detrás de cada victoria, una pregunta sin respuesta. ¿Vale la pena morir por entretener a otros? Y tal vez, esa pregunta siga siendo relevante, incluso en nuestros tiempos. La vida de un gladiador no era solo sangre y acero. Era miedo, esperanza, sufrimiento, y un deseo profundo de libertad. ¿Te imaginabas que su realidad fuera así? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber si algo de esta historia cambió tu perspectiva. Y si te interesa conocer más sobre los gladiadores más legendarios de la historia, como Spartacus o Crixus, suscríbete y activa la campanita. Ya estoy preparando un video dedicado solo a ellos. Gracias por mirar hasta el final. Nos vemos pronto, en otra historia real que merece ser contada.